Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a hacer es hablar de antenas tipo parche, de este tipo de antenas como que la que tengo acá, de GPS básicamente. Esta antena, bueno, tiene un circuito atrás que vamos a ver de qué se trata. Este es un modulito que me llegó hace poco para hacer otro proyecto, pero ya que está, vamos a hablar un poquito de antenas, cómo funcionan, cómo calcularlas, por qué son de determinada manera, de determinada forma, de determinado material, etcétera. Vamos a construir una nosotros. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, con un pedazo de placa y con esta cinta de cobre o una cinta de aluminio. O sea, no es esto es un video anterior de un filtro interdigital, pero es el mismo método que uso para hacer ese tipo de cosas porque me parece un método muy barato y muy sencillo para que cualquiera lo pueda probar en su casa, si es que tiene instrumental que sea útil para ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este video. Este video está auspiciado por la empresa JLC PCB. Es una empresa de manufactura de circuitos impresos, también de impresión 3D, de PCB Assembly. Una vez agregados los Gerber que tenemos acá, automáticamente nos va a llevar al procesamiento de archivo. En este caso, este archivo Gerber es de 6 layers, lo cual vamos a aprovechar también una promoción de $2 que tiene. $10 de envío más $2 de los PCBs. Son $12 por 5 PCBs de 6 capas. O sea, ténganlo en cuenta con terminación de oro. A mí me ha tardado menos de un mes y Packet, y DHL me ha tardado una semana. O sea, tengan en cuenta, se van a hacer un desarrollo, la necesidad que tengan ustedes. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata el resto del video. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Básicamente de lo que hoy vamos a hablar es de antenas tipo parche o antenas tipo patch, que básicamente es un parche en inglés, ¿no? Bueno, este tipo de antena es una antena de las que yo creo que es una de las más baratas que hay para hacer, porque básicamente es un dibujo en el PCB y ya está. Si bien hace poco hice un video de antenas MIFA o IFA, ¿se acuerdan las que eran así, de esta manera? Que eran una cosa así. Hice un video sobre estas antenas que las ven en los módulos ESP8266, en placas Bluetooth, Wi-Fi, etc. Este tipo de antena también es barata porque se hace con el PCB. Todo lo que se haga en el PCB y no lleve componentes externos siempre es conveniente en tema costos, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Hacer esto en un PCB o comprar un componente y ponerlo y pagar un poco más, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de costos, siempre usar el PCB como parte del circuito siempre es más barato. Lo mismo se hacen bobinas en el PCB, es más barato que comprar una bobina, ¿no? Obvio. Pero bueno, depende la frecuencia, la potencia, las dimensiones, todo. Depende si les es útil o no hacer una antena. Una antena para 100 MHz en PCB es una antena del tamaño del pizarrón, lo cual no es tan útil tal vez, o no es tan conveniente en un circuito. Ahora una antena de 2 GHz, 4 GHz, 5 GB, etcétera, son antenas chiquititas que tranquilamente pueden estar acá. Lo mismo pasa con los parches. El parche básicamente es un cuadrado, ¿no? Esto es un parche. Es un pedazo de... Es un cuadrado, una forma geométrica cuadrada, puede ser rectangular también. Puede tener distintas formas, ahora vamos a ver. Va en el PCB, lo cual esto es muy barato de hacer. Es un cuadrado de cobre y chao. Obviamente a mayor frecuencia, menor tamaño. A menor frecuencia, mayor tamaño, ¿no? Es inversamente proporcional, ¿no? Por la longitud de onda, etc. ¿Qué pasa? Tenemos distintos tipos de parches. Tenemos un parche donde sacamos la línea de transmisión. Esta vendría a ser nuestra entrada. Tenemos otros parches donde tienen un agujerito y hay un pin pasante y el conector va por este terminal que está acá. Hay otros que tienen este tipo de forma, ¿no? Y sale de esta manera, ¿no? Hay distintos tipos de parches, distintas formas y demás. También van a encontrarse con parches de distintas formas, en el sentido de que a veces compran una antena y viene recortada o no. Vamos a ver un poquito eso. Tal vez el parche más clásico del universo es un cuadrado, básicamente, ¿no? O un rectángulo. Es lo más clásico del mundo. Que para hacerlo más fácil todavía, podemos sacar una línea de transmisión de acá y tener acá nuestra conector de RF de 50 ohms. Que ahora vamos a ver qué pasa con la impedancia acá, que no es la misma que hay acá. Pero no importa. Para los casos más básicos está bien. Van a encontrar algunos parches que, por ejemplo, son un cuadrado. Otros parches que, por ejemplo, tienen las puntas recortadas. Esto normalmente es para modificar el ancho de banda del parche. Van a encontrar otros parches ya montados en un circuito que acá tienen, por ejemplo, un tajito. O acá tiene un tajito. Bueno, esto aparte de modificar la geometría, obviamente, modificar la respuesta, el ancho de banda, la respuesta en frecuencia y demás,
lo usan para tunear. ¿Qué quiere decir tunear? Y bueno, que yo por ejemplo agarro la antena, yo la quiero para 1.5 GHz, o sea 1500 MHz. Y tal vez esto, cuando yo lo diseño, ¿no?, en el PCB, está de esta manera y en realidad no tiene 1,5 GHz, tiene 1.6 GHz. Y yo quiero que tenga 1.5. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que empezar a, obviamente, en el medio tengo que tunear acá de alguna manera, ¿no? Meter algo en el medio que me permita tunear esto, ¿no? Algún match en el medio o algo. Pero también quiero, por ejemplo, que esté trabajando en la frecuencia que yo quiero, que es 1.6. Entonces, muchas veces, como pasa con la mayoría de las antenas, ustedes le van recortando pedacitos y la antena modifica longitud de onda y de esa manera modifica frecuencia. Pasa lo mismo acá. Le hacen un tajito, le cortan acá, le hacen un tajo en el medio, bueno, ahí, etcétera. Y de esa manera la van tuneando. Por ejemplo, vamos a ver después en detalle, esta antena patch es una antena parche de las que se usan en los GPS, está montada sobre un sustrato cerámico, pero bueno, en este caso, a ver si tiene, bueno, tiene recortado acá, después le voy a subir una foto, tiene recortado acá en esta esquina y esta esquina son para modificar ancho de banda, pero en esta esquina está recortado por un tema de match. Después le voy a subir una foto, si me acuerdo, para que la vean bien, pero es eso. Después el otro tema es la impedancia. Normalmente la impedancia de estas antenas va entre los 200 y 300 ohms. Normalmente 250, 230. Esas son las impedancias clásicas. Lo cual me da por consiguiente hablar del match que tengo acá. Lo cual es inevitable meter un match. ¿Por qué? Bueno, porque si yo acá tengo una Z de 250 ohms y yo tengo 50 acá, voy a tener que hacer algo acá, tal que, no sé, algún circuito determinado que me permita tener 50 ohms de este lado, que es lo que va a ver nuestro amplificador, si es una antena transmisora o si es una antena receptora, ¿no? Depende de lo que tengamos de este lado. Pero el frontend, básicamente. Tenemos que poner un circuito match que nos machee, ¿no? Nos haga compatibles las impedancias de 250 y de 50. Para eso haremos un circuito, etc. Pero esto pasa con la mayoría de las antenas de PCB. Entonces, nada, vamos a hablar un poquito de la antena esta que está acá, que es cerámica. Porque, a ver, primero podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es la antena clásica. La antena clásica es, bueno, es esto que yo les comentaba recién, ¿no? Donde tenemos una medida, ¿no? Vamos a hacer las cotas primero, donde tenemos el ancho, la longitud, esta es la línea de transmisión, el feeder de la antena. Y nada, esto si nosotros lo vemos de costado en un PCB, vamos a tener, este es el sustrato del PCB, esta es la capa de abajo, la capa bottom del PCB, y esta es la capa top. Esto es cobre, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora con rayitas es cobre. Tenemos el plano de tierra abajo y arriba vendría a ser este dibujo de acá. Todo este dibujo es esto. Entonces acá hay un dieléctrico, ¿no? Lo que vendría a ser el sustrato del PCB. El sustrato del PCB va a tener una determinada permeabilidad, un epsilon R o un dK, por ejemplo. Y este epsilon R, en conjunto con la altura del PCB, nos va a dar determinadas propiedades que van a hacer que modifique el ancho y el alto de este tamaño, perdón, modifique el tamaño del parche según la altura y el dieléctrico que tenga, etcétera, para que nos dé la frecuencia que queremos. Para esto hay fórmulas, obviamente, que las vamos a ver ahora más adelante. Pero volviendo otra vez a esta antena, que es una cerámica, no es lo mismo, por ejemplo, que yo use un FR4 a que use un Roger 4003 o use lo que viene a ser un dieléctrico de cerámica, que aparte esto tiene por lo menos 3 o 4 milímetros de altura. Normalmente nosotros acá trabajamos con un H de 1.6 milímetros, que es el PCB clásico, pero esto tiene más, esto tiene como 3 o 4 milímetros de altura. Entonces todo esto se va a modificar, ¿no? El epsilon R va a ser otro. Y aparte, en este circuito, en esta placa que tengo yo acá, si agarramos esta antena, supongamos que tenemos esta antena del tipo cerámica, no la voy a hacer acá en 3D para que se vea un poquito mejor, ¿no? Y acá adentro tiene el dibujito del parche, ¿no? Todo esto que está acá, que estoy pintando de una manera medio
trucha es el parche. Bueno, trucha no, se entiende. Vendría a ser esto, ¿no? Esto que tengo acá, esta antena. Y toda esta parte, todo este material, ¿no? Y esto viene a ser cerámico. Y el parche está acá. Y acá tenemos un punto de soldadura porque precisamente este es el modelo que atraviesa por el medio el conductor, ¿no? Donde vamos a conectar nuestra RF. Ahora, tengamos en cuenta que este material solamente está agarrado a este PCB. Esta antena está agarrada a este PCB por la soldadura que tenemos acá y por pegamento. Es decir, la parte de abajo de la cerámica no está soldada al plano de tierra del PCB. Lo cual eso hace que acá, si nosotros tenemos un PCB, ¿no? Que es el caso de este circuito que estoy mostrando, la distancia que hay entre esta parte cerámica y el PCB genera una capacidad. Si yo lo miro desde arriba, supongamos esto, supongamos que yo acá, esto en realidad lo tengo así, es una placa cobreada de los dos lados, entera. Yo arriba tengo la cerámica, ¿no? Con la antena parche. Acá tendré la soldadura, por adentro va el conductor del feeder de la antena. Obviamente acá no hay nada, ¿no? Para que no se ponga en cortocircuito o algo, ¿no? Esto sería así. Bueno, esta parte que hay acá, esto que está en el medio, que estoy señalando acá, esto no está conectado. De hecho suele estar pegado, lo cual acá tenemos un capacitor. Lo cual estas antenas hay que tener en cuenta mucho el datallito del fabricante, cómo montarlas en un PCB, porque se puede modificar muy fácilmente la frecuencia de operación, el ancho de banda, la impedancia, etc. Y nos puede jugar en contra en un diseño que hagamos tan básico como el de un GPS para levantar una señal. Básico entre comillas porque nada, la sensibilidad que maneja un GPS es bastante, y si hacemos esto mal puede que no levantemos nada y que no nos funcione el circuito y que nos vayamos a casa muy enojados. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Ahora, si tenemos en cuenta lo que yo les comentaba recién, dejando este pequeño dibujo acá, yo puedo hacer una fórmula muy básica que después, nada, la descripción voy a dejar todo para esto, pero esto de acá lo van a encontrar en el libro de Balanis de antenas, si quieren, o también en páginas web como la de Pasternak y demás, que les voy a dejar en la descripción, que incluso tienen calculadoras. La verdad es que hacer esto no tiene mucho sentido, calcularlo a mano con una calculadora, porque hay páginas web donde ustedes le ponen el ancho, el alto, la altura del PCB y les calcula todo. Entonces no tiene mucho sentido que lo hagan ustedes a mano, pero bueno, yo les dejo la fórmula por si a alguien le interesa. Tengamos en cuenta que el epsilon R, por ejemplo, para FR4 está alrededor de 4,5. Puede ser 4,3, 4,6, etc. Y bueno, nada, entre comillas, porque lo que yo les pongo acá depende del PCB que tengan ustedes en la mesa en ese momento, que puede ser diferente un PCB a otro. Pero bueno, para que tengan una idea. Si yo tomo de ejemplo esto, y yo le pongo, por ejemplo, la velocidad de la luz 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre 2 por L, yo por L podría poner 50 milímetros, que sería 0,05 metros, para trabajar toda la misma unidad, y 4,5 de epsilon R. Esto me tendría que dar algo así como 1.4 GHz, ¿no? Con 50. Ahora ya tengo la frecuencia, tengo un valor que se lo puse yo acá de la longitud. Yo podría sacar W de todo esto. W va a ser algo así, por eso le pongo el igual más o menos. La frecuencia, 2 veces la frecuencia de operación por epsilon R más 1 sobre 2. Casi pongo sobre epsilon R, porque otra fórmula tiene epsilon R. Bueno, esta fórmula, si yo le paso los valores y toda la bola que ustedes ya conocen, me va a dar algo así como 64 milímetros. O sea que esto es 64 milímetros para 1.4 gigas. ¿Podría sacar la impedancia? Sí, la impedancia me va a dar 90 por epsilon R al cuadrado sobre epsilon R menos 1 por L sobre W al cuadrado, ¿no? Esto es lo que nos va a dar la Z. Y la Z nos da unos 300 ohms, redondeando, que es más o menos lo que tiene que tener la antena. Por eso hay que machearla. ¿Podemos sacar el ancho de banda? Sí, podemos sacar el ancho de banda, que es BW 3.77, constantes mágicas del universo, por la frecuencia de operación. Epsilon R menos 1 es la inversa de esta, sobre epsilon R al cuadrado. Todo esto por W por la altura. Acá entra 1.6 milímetros
de altura del PCB sobre L por lambda. Lambda es la longitud de onda, perdón, al cuadrado. Y esto me dará algo así como 8 MHz de ancho de banda para esta antena. Si yo le pongo los bordes recortados, voy a aumentar el ancho de banda. Bueno, no importa, es otro tema que quedará para otro video. Pero bueno, básicamente es una antena parche clásica de todas. Esto yo lo haría con un calculador online, porque si no, no tiene ningún sentido hacer esto, sinceramente, porque ya está todo calculado. Incluso el Cooks tiene su calculadora y demás, pueden hacerlo sin ningún problema. Me parece a mí que está bueno. Incluso también hay una parte donde en lugar de usar el Epsilon R clásico, usamos el Epsilon R efectivo, lo cual es un cálculo mucho más largo, que tampoco sé si viene al caso ahora llenar el pizarrón de cosas que la van a terminar haciendo una calculadora. Pero bueno, es una de las cosas que les quería mostrar. Para la práctica, porque tal vez no todos tengan esta antenita, que igual es muy barata y si la quieren tener la pueden tener. Vamos a hablar un poquito del circuito que está acá atrás también. Pueden hacerla ustedes, como yo hice este filtro interdigital con un pedazo de PCB y la cinta esta de cobre que compran en cualquier lado. Bueno, yo agarré una placa de cobre común de 10×10, le puse acá un conector SMA y del otro lado, ¿qué hice? Hice lo que pude, básicamente. Le puse cinta de aluminio, que es de 47 milímetros, con otro pedazo acá de cinta de aluminio, unido con cinta de cobre, y acá tengo el feeder de la antena con otra cinta de cobre de las que uso siempre. Esto es un despropósito completo, no tiene ningún sentido y no va a generar ningún valor calculable porque tengo materiales distintos, cortado en el medio, nada, es todo lo que está mal, pero para la práctica y para lo que nosotros queremos ver, si le enchufamos de este lado el VNA, podemos ver un pequeño notch donde tenemos la frecuencia de operación. En este caso vamos a ver varios notch porque tenemos uniones, ¿no? Vamos a tener reflexiones, vamos a tener un montón de problemas por hacer estas inserciones raras que tenemos acá. Así que nada, es divertido verlo, pero bueno, si ustedes tienen un cuadrado de cobre al que le pueden hacer bien, y sería ideal, la verdad. Pero bueno, yo podría haber hecho todo esto más chico para no tener que recortar pedazos. Pero la verdad es que mi VNA que tengo, mi nano VNA, llega hasta 1,5 GHz. Aunque yo le puse 2 y se lo bancó. No sé si me está mintiendo la medición o no. Pero bueno, llega hasta 1,5 GHz. Y la verdad es que si lo hago más chico, tengo que trabajar en frecuencias más altas. Y ya no lo puedo medir yo con mi instrumental. Pero bueno, quería mostrárselos que bueno, se puede hacer efectivamente. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué tiene la antena de GPS. Una antena de GPS que trabaja en 1,5 GHz normalmente. Es, bueno, sustrato cerámico, ¿no? La antena típica de GPS, que viene a ser como la que tenía antes ahí hecha en 3D, ¿no? Bueno, perdón mi dibujo, pero bueno, es lo que hay. Y tenemos acá la antena, propiamente dicha, el parche, con el feeder unido acá. Esto normalmente está enganchado en un PCB, no es que está suelto, PCB clásico del universo. Y después, por acá sale un cable coaxial, ¿no? Que puede tener conector o no, puede estar soldado o no. Del lado de abajo puede que tenga un circuito o no, puede ser pasiva, pero si es activa la antena puede tener un circuito. Y normalmente abajo del circuito hay un shield metálico para reducir emisiones. Como es este el caso, yo tengo la antena parche sobre un PCB y acá hay un circuito. Y este circuito tiene un shield metálico que se suelda para que quede de esta manera y reducir emisiones, ¿no? Donde sale el cable coaxial que viene a un UFL y va al GPS. En esta parte de acá lo único que tenemos es un circuito que es un LNA, es un amplificador de bajo ruido, porque esta antena, ¿no? Normalmente nosotros tenemos un amplificador y de acá va al GPS. Como el GPS maneja sensibilidades bastante molestas, ¿no? Porque es muy sensible, necesita esa sensibilidad, a veces tenemos que amplificarlo. Entonces, en algunos circuitos buenos, no en este, porque este circuito les voy a mostrar una foto para que lo vean en grande. Este circuito no tiene poblado ni un cuarto de los componentes que tiene diseñados. Tiene solamente el amplificador de bajo ruido y después tiene un capacitor para acoplar el cable este de acá. Tiene un capacitor acá y después tiene lo que viene a ser un BIAS-T, ¿no? Que lo tiene conectado. ¿Por qué? Porque el GPS, aparte de enviar RF, manda también una continua por el cable. Tiene un BIAS-T. Entonces, eso lo que hace es básicamente que nosotros, mediante un capacitor y una bobina, ¿no? Podamos alimentar, ¿no? Acá nuestro circuito. Mandamos una continua. Perdón, esto va del otro lado, porque si no, vamos a tener un problema. Ahí.
nosotros por acá mandamos una continua, la continua pasa a través de un choque de RF, o sea, hace que la RF no pueda venir por acá porque hay una bobina que lo impide, y pase la continua, porque para la continua la bobina es un cable, pero para el RF es una impedancia alta. Entonces, en este punto tenemos RF más DC, ¿no? Y como hay un capacitor acá, la continua no pasa, por ende de este lado pasa solo el RF, y por acá van a pasar las dos, RF y DC, hasta que lleguen a la bobina. Cuando llega a la bobina, en este punto tenemos DC y después filtramos un capacitor y alimentamos el amplificador con un vías, perdón que estoy haciendo letras raras porque estoy inventando un nuevo lenguaje, vías T. Eso es lo que tenemos acá. Del otro lado del GPS, como este es un cable coaxial, ¿no? Tendremos también un vías T del otro lado para inyectar. Uno extrae continua y el otro inyecta continua. Pero bueno, eso es lo que tenemos en este circuito que tenemos acá. Normalmente también tenemos un filtro pasabanda. ¿Para qué? Para que esto funcione en 1.5 GHz y no en otras bandas. En este caso no lo tiene porque es más trucho, pero hay muchas antenas activas que sí tienen un filtro interdigital SMD, por ejemplo, o algún filtro un poco más básico, pero SMD también. Este caso solamente tiene un vías T y un capacitor. Chao. No sé si tiene acá un capacitor también, pero es todo lo que tiene. ¿No? Es todo lo que tiene. Pero bueno, quería mostrárselos para que tengan una idea. Ya igual la foto la vieron, básicamente cómo es. Y el datasheet también del circuito integrado, el amplificador que estamos usando acá, el LNA, ¿no? Pero bueno, es eso lo que quería que vean. Ahora vamos a dejar un poco el pizarrón, vamos a ir al laboratorio. Y vamos a tratar de ver qué pasa con esta antena, ¿no? Qué pasa con el VNA, que se está cargando. Espero que ya se ha cargado ya, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estamos en el laboratorio, acá tenemos la placa que yo les mostré antes, pero bueno, acá la ven también de última. Acá está el circuito, que le faltan cosas y demás, pero bueno, está ahí en definitiva. Tenemos el cable coaxial que sale, el LNA, el amplificador. Tenemos, bueno, la parte de... ¿Dónde estamos? La parte del capacitor, acá hay un capacitor chiquitito que es el de entrada del coaxial. Después acá tenemos lo que viene a ser un filtro en el PCB, ¿no? Hecho de microstrip para la antena. Y bueno, y acá tenemos lo que viene a ser el vías T también, que está hecho con componentes SMD y con parte del PCB. Tenemos la placa, tenemos la antena parche. Acá se puede ver que en esta parte le recortaron, ahí está rayado, le recortaron un poquito esta parte. Y acá abajo también le recortaron un poquito. Y bueno, acá tiene las puntas, las esquinas recortadas para mejorar ancho de banda. El feeder de la antena conectado en el medio. Tenemos lo que viene a ser el sustrato cerámico. Nada, lo de siempre. Tenemos el shield acá, que esto va con la formita para que pase nuestro cable coaxial. Se suelda. Esto estaba soldado en 2 puntos nada más. Se puede ver, perdón. Ahí está soldado en esta punta y en esta punta, ¿no? Esta punta y esta. Yo lo soldé para mostrárselos básicamente. Acá va con un IPEX al el GPS. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es nuestra antena, que bueno, es un desastre, pero bueno, es lo que hay. Tenemos 2 pedazos de aluminio separados unidos con un pedazo de cobre, más el feeder con un pedazo de cobre, el otro lado de cobre, el conector SMA. Bueno, arrancó en S21, vamos a ir un toque para atrás. Display, channel, S11. Ahí está el S11. Y vamos a poner también otro segundo trazo para la impedancia y el diagrama de Smith. Vamos a ir para atrás, vamos a ir a los estímulos. Vamos a arrancar en 1 MHz solamente para molestar. Y vamos a frenar en 3 GHz, aunque esto no se banca a 3 GB, pero no importa. Y acá tenemos lo que pasa con la antena, ¿no? Vamos a ir un poco más por acá. Acá tenemos un notch, primer notch. Lo tenemos en 50 ohms en 1.4 GHz, 1.5, o sea que para GPS va bien. Y tenemos un segundo notch acá en 2 GHz. Este tipo de antena, obviamente si lo toco se va a entrar para cualquier lado, cual es esperado. Este tipo de antena genera múltiples frecuencias. No es que va a generar la frecuencia fundamental a la que fue desarrollada y ya está. Por la ecuación de onda, y que esto se comporta como una línea de transmisión, lo que va a pasar es que va a generar distintos tipos de frecuencias por rebote. Y se puede calcular, obviamente. Yo no lo calculé en el pizarrón porque es una fórmula mucho más larga, pero se puede calcular las distintas frecuencias
por la ecuación de onda y podemos saber en dónde resuena. Pero va a resonar en varias frecuencias, no solo en la fundamental. Así que nada, es para que lo tengan en cuenta, se los digo como dato de color. Pero podemos ver claramente que en 1.5 GB tenemos más, lo cual podemos hacer un zoom. Si queremos podemos ir a Start 1 GHz y Stop, podríamos ir a 2 GHz para tener 1 GB en el medio. Y ahí nos quedó un poco mejor, 1.49 GHz, 1.48, tenemos 50 ohm. De pura suerte, ¿no? Obviamente, porque en realidad la impedancia acá es de 300 ohm. Pero bueno, el tema es que yo estoy forzando con un cable de 50, etc. Y tenemos acá pérdida de inserción, tenemos desadaptaciones porque esto está conectado acá, está pegado, esto está pegado, no hay una soldadura, o sea, es todo un desastre. Pero básicamente lo que yo les quería demostrar es que funciona, se puede hacer funcionar, resuena en una frecuencia, tal vez no es la frecuencia calculada por el tipo de material, tal vez tiene un montón de rebotes y dispersión porque está uniendo materiales de distintos materiales, distinta tecnología, con pegamentos, es un desastre todo. Pero bueno, es para mostrarles a ustedes también y que el video se entienda un poco. Yo entiendo que si ustedes van a hacer esto en la vida real, van a mandar a hacer el PCB y chau, no van a hacer esto. Pero bueno, nada, es algo que lo estoy resolviendo con 2 pesos acá en la mesa para que ustedes lo vean. Y que no está de más tampoco. No está de más porque este tipo de cosas, yo lo dije en el video del filtro interdigital, o cuando hago el acoplador direccional con este tipo de material. Yo lo dije también, esto está muy bueno y es muy didáctico y muy útil para los que estén dando clases en la facultad y quieran hablar de elemento distribuido, de microstrip, de RF. Compren esta cinta que la venden en el Mercado Libre en cualquier lado, que es para hacer manualidades, que es de cobre, y pueden hacer stub, pueden hacer filtros, pueden hacer antenas, pueden hacer un montón de cosas con esto. Y obviamente no es lo mismo que mandarlo a hacer y demás, pero pueden llegar a demostrar una teoría con esto, que es lo que vengo haciendo yo con varios videos, y está bueno, no es para dejarlo pasar. Es una herramienta que les digo que está buena. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que salgan corriendo a diseñar una antena parche, o que por lo menos hayan aprendido algo nuevo, porque esto es también parte de eso, ¿no? No solamente es agarrar, hacer un circuito con un LED y con qué sé yo, y hacerlo andar y ¡ay, qué lindo, me prende y apaga el LED! O sea, no es solo eso, sino también es aprender un poco, ¿no? Porque, qué sé yo, me parece importante. Y sí, están viendo que acá atrás tengo la placa esta del Gateway que no la terminé, pero bueno, nada, tengo muchas cosas haciendo, estuve medio enfermo, tengo muchas cosas que hacer y bueno, a veces se me va el tiempo. Así que bueno, gente, espero que haya servido el video y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, que siempre olvido pedírselos y no os cuesta nada, es gratis, así que si se pueden suscribir, suscríbanse. Saludos.